Me llamo Julia Fox, tengo 29 años y soy capitana del Ejército de los Estados Unidos. Aprendí que en el ejército tu rango es tu identidad, pero nunca imaginé que en mi propia familia mi rango sería un insulto. En la reunión del puesto de veteranos de guerra en Savannah, en medio de un aire cargado de olor a cerveza y viejas historias de guerra, mi padre, el general George Fox, levantó su copa. Su mirada me recorrió con frialdad y vacío. Legado, dijo, y su voz resonó en la silenciosa habitación. No tengo un hijo que lo perpetúe. Hizo una pausa, con una sonrisa cruel en sus labios. Solo tengo al capitán Fox. Toda la sala contuvo la respiración. Ella ostenta el rango, pero nunca comprenderá el peso de este legado. Nació para obedecer órdenes, no para liderar. Sentí decenas de pares de ojos fijos en mí, no con compasión, sino con una curiosidad morbosa. Me quedé allí inmóvil, ejecutado públicamente por mi propio padre. Estaba equivocado. No sabía nada de la clave que dejó mi abuelo, y ciertamente no sabía que desvelaría una verdad que podría arrasar con todo su mundo falso. Cuéntenme desde dónde me ven en los comentarios, y suscríbete si alguna vez las personas que se supone que más te quieren han negado tu existencia. Esta lucha es por todos nosotros. Minutos antes de ese discurso fatal, había estado... Sentí una calidez rara y desconocida que me recorría el pecho. Era un destello de orgullo. El general Miller, un viejo amigo de mis padres de sus días en la Ciudadela, me había dado una palmadita en el hombro, su apretón firme y respetuoso. Su aliento olía ligeramente a buen Bourbon. Su informe sobre las tácticas del Sahel fue brillante, capitán, dijo con voz grave y retumbante. Su padre debe estar muy orgulloso. Sonreí. La sonrisa profesional y apretada que había perfeccionado en West Point. Pero por dentro, sus palabras eran como un rayo de sol, abriéndose paso entre una nube de tormenta perpetua. Había pasado toda mi vida intentando ganarme una fracción de ese sentimiento de mi propio padre, y escucharlo de un hombre al que respetaba se sentía real. Era una validación que ansiaba con ansias. Entonces mi padre subió al podio, y ese único rayo de sol fue extinguido por una ventisca. Allí se quedó, erguido como un palo, un monumento viviente a la tradición militar sureña. La sala, llena de hombres que lo consideraban una leyenda, guardó silencio. Lo observé, mi entrenamiento se hizo notar, analizando su postura, la sutil tensión en su mandíbula. Cuando dijo, «Solo tengo al capitán Fox». La forma en que enfatizó mi rango no fue respeto, era un arma. Escupió el título, convirtiendo mi mayor logro en una marca de alteridad, una designación formal que usaba para un subordinado, no el nombre de su propio hijo. Me había despojado de mi nombre, de mi lugar en la línea familiar, ahí mismo, delante de todos. Tras su discurso, el aire a mi alrededor pareció convertirse en un vacío. El bullicio de la sala regresó, pero rozó el pequeño espacio vacío que ocupaba. El general Miller, quien momentos antes había sido mi campeón, de repente encontró el líquido ámbar en su vaso de bourbon intensamente fascinante, negándose a mirarme a los ojos. Otros soldados, hombres a quienes me habían enseñado a venerar como titanes, ahora me miraban fijamente como si fuera un fantasma rondando un rincón de la habitación. Su silencio era una orden colectiva, un frente unificado. «Estamos con el general». Mantuve la espalda recta y la barbilla en alto. Mi postura, testimonio de 4 años de disciplina implacable en West Point, era una máscara física que usaba para no romperme. Pero bajo la tela almidonada de mi uniforme de gala, podía sentir sus ojos desgranando el rango, los honores, el uniforme mismo, dejando solo a un niño solitario y rechazado. Su silencio no era neutral, era un respaldo. Confirmó que en el mundo de mi padre, un mundo al que tanto había luchado por entrar, simplemente no existía. El último clavo se clavó en el ataúd unas semanas después. La lectura del testamento de mi abuelo,
tuvo lugar en la antigua casa familiar en el distrito histórico de Savannah. Era julio, y el aire era más sofocante que el calor de Georgia, cargado de resentimientos no expresados y un intenso aroma a magnolia. El musgo español colgaba de los antiguos robles vivos del exterior como dedos grises y esqueléticos, proyectando largas sombras sobre el porche. Mi padre estaba sentado en el desgastado sillón de cuero de mi abuelo como si fuera un trono, el rey indiscutible de un reino del que nunca formé parte. El abogado de la familia, el señor Caldwell, hablaba monótonamente. Mi nombre solo se mencionó una vez, como una nota al pie en la gran historia de la familia Fox, y a mi nieta, Julia Fox, leyó el abogado mirándolo por encima de sus gafas. Le dejo la llave del almacén número 11. Un sonido rompió el silencio opresivo. Fue una burla de mi padre, corta, cortante y precisa como un bisturí. Un viejo trastero, dijo sin dirigirse a nadie en particular, pero para que todos lo oyeran. ¡Qué apropiado! Sus palabras eran más que simple desprecio, eran una sentencia de exilio. No solo estaba desestimando la herencia, estaba definiendo mi valor. Yo era la chatarra, los recuerdos olvidados, solo aptos para ser encerrados en una habitación polvorienta y olvidada. Sentí el familiar escozor en los ojos, pero me negué a dejar caer una sola lágrima. Un soldado no llora, un soldado resiste. Cuando los demás se marcharon, dejándome solo con la nueva capa de humillación, el viejo abogado, el señor Caldwell, me indicó que me quedara. Esperó a que los pesados pasos de mi padre se apagaran en el pasillo. «Capitán», dijo en voz baja, un marcado contraste con la dureza a la que estaba acostumbrado. Sus ojos, nublados por la edad, reflejaban un destello de genuina compasión. «Tu padre no sabe nada de esto». Deslizó un sobre amarillento y quebradizo sobre la mesa de caoba pulida. Lo sentía antiguo, sagrado. «El teniente coronel Whitmore me dio esto hace años», explicó, refiriéndose a mi abuelo. «Me indicó que te lo diera a ti, y solo a ti, el día que sintieras que ya no pertenecías a este lugar». Mis dedos temblaron ligeramente al tomarlo. Dentro había un pequeño trozo de papel doblado. La letra era la de mi abuelo. Firme, disciplinada, la escritura de un soldado de carrera, incluso debilitada por la edad. Decía: «No definen quién eres. Unidad de almacenamiento 11. Acércate cuando estés listo». Observé las palabras, leyéndolas una y otra vez. Una fría claridad me invadió, ahuyentando la oleada de dolor. No era una sugerencia, no era una nota reconfortante, era una orden, y era la primera orden que recibía sin el peso silencioso y aplastante del juicio. Era una directiva del pasado, una misión. Y en ese momento, de pie entre las ruinas de mi familia, era lo único a lo que me aferraba. A la mañana siguiente, estaba en mi jeep antes de que el sol disipara la niebla del río Savannah. La orden de mi abuelo, «Acércate cuando estés listo», resonó en mi mente. ¿Listo? No estaba listo. Estaba vacío, agobiado por la humillación de ayer. Pero en el ejército aprendes que la preparación no es un sentimiento. Es una acción. Te mueves. Así que conduje. La ruta me alejó de las cuidadas plazas y el encanto histórico del centro. Más allá de los límites de la ciudad, donde el musgo español dio paso a cercas de alambre y acero corrugado oxidado, este era el extremo olvidado de Savannah, un parque industrial abandonado por el progreso, un cementerio de negocios olvidados. Era el lugar perfecto para esconder un secreto. El almacén número 11 se parecía a todos los demás, una puerta metálica enrollable pintada de un azul anónimo y descolorido. La llave, pesada y de latón antiguo, estaba fría en mi mano. Se deslizó en la cerradura con un ruido de nivelación. Apreté el hombro y la puerta chirrió en protesta al abrirla, dejando entrar un rayo de luz brumosa de la mañana. El aire que salió a borbotones estaba impregnado del olor del tiempo mismo, polvo, madera seca y algo más, algo familiar. Olía a mi abuelo. Dentro,
Entre unas cuantas pilas de libros viejos y muebles cubiertos con lona, se encontraba un baúl militar estándar. Era de color verde oliva, con la inscripción Whitmore E. estampada con pintura blanca descolorida en un lateral. A diferencia de todo lo demás en la unidad, estaba inmaculado, sin polvo, como si hubiera estado esperando en un estado de atención suspendida. No solo estaba guardado, sino preparado. Pasé los dedos sobre las dos palabras grabadas con precisión en la tapa de madera. Un eco en cascada. No era la letra de mi abuelo. Era precisa, deliberada. Parecía un nombre en clave, una misión. El corazón me latía con fuerza en las costillas. Sentí que cruzaba una línea de partida, que entraba en territorio incontrolado. Levanté la pesada tapa. El aroma que me invadió era de disciplina y pasado, una potente mezcla de cedro, lona vieja y aceite para armas. Dentro, todo estaba ordenado. Uniformes doblados, una brújula, algunos metales en una caja de terciopelo. Mi mano rozó un reloj de campaña estándar. Su esfera se quebró limpiamente por la mitad. Tocar el cristal frío y roto fue como tocar un cable de alta tensión. Un recuerdo que había enterrado en lo más profundo de mi mente irrumpió con la fuerza de una emboscada. Tenía 18 años. Era Nochebuena. La casa se llenó de los cálidos aromas festivos de las agujas de pino del imponente árbol y del jamón glaseado con miel de mi madre asándose en el horno. Luces centelleantes se reflejaban en la pulida cubertería. Era la imagen perfecta de una Navidad americana, una ilusión de armonía familiar cuidadosamente construida. Acababa de recibir mi carta de admisión anticipada a West Point. Mi sueño, lo único por lo que había trabajado, se perpetuó durante 4 años de preparatoria. Hice mi anuncio en la mesa, con la voz temblorosa de una alegría incontenible. Por un instante se hizo el silencio. Mi padre, sentado a la cabecera, ni siquiera me miró. Solo hizo un breve gesto de asentimiento, como despidiéndose, antes de volverse hacia mi primo Mark, quien recientemente había abandonado la universidad comunitaria. «Bueno», dijo mi padre, levantando su vaso de whisky. «Al menos Mark sabe disfrutar de la vida. La comparación fue un golpe físico, me dejó sin aliento». Entonces mi madre puso su mano sobre la mía. Su tacto era suave, su sonrisa dulce, pero sus palabras eran puro ácido. «Ay, cariño, estoy tan orgullosa de ti. De verdad», susurró, con su voz desbordante de encanto sureño. «Pero en West Point solo hay hombres, cariño. Nunca encontrarás un buen marido allí». Así, sin más, el mayor logro de mi vida se redujo a una desventaja matrimonial. No era solo que no vieran mi victoria. La veían como un defecto, una perversión de lo que se suponía que debía ser. Recuerdo bajar la vista hacia mi plato, al festivo remolino de salsa de arándanos, y sentirme completamente solo. Si alguna vez una victoria tuya se convirtió en un sermón o un consejo no deseado, dale a me gusta para mostrar tu apoyo y cuéntame en los comentarios qué fue lo que alguien dijo que se suponía que sería útil, pero no lo fue. Negué con la cabeza, con un movimiento brusco y deliberado para liberarme del recuerdo. Soy un oficial de inteligencia, pensé, con mi voz interior fría y clara. No una víctima. Analizo los datos, y los datos estaban justo delante de mí. Este baúl no era una cápsula del tiempo, era un almacén de pruebas. Bajo un mapa táctico descolorido de Granada, mis dedos lo encontraron. Una placa de identificación metálica. Se me cortó la respiración al leer las letras estampadas. Marcus W., Marina de los EE. Marina. Mi mente daba vueltas. ¿Por qué había una placa de identificación de la Marina en el baúl de un oficial de carrera del ejército? En el mundo ferozmente tribal del ejército estadounidense era más que inusual. Era una contradicción flagrante. Le di la vuelta a la placa. En el reverso, una simple X irregular estaba grabada a mano en el metal.
No era un error, no era un recuerdo, era un mensaje dejado deliberadamente para que lo encontrara. Recorrí con la vista el resto del cofre y me detuve en el sobre amarillento que me había dado el señor Caldwell. Lo había guardado allí la noche anterior, sintiendo que pertenecía a la misma familia que el resto de estos fantasmas. Ahora lo abrí de nuevo. La letra de mi abuelo, aunque temblorosa por la edad, aún estaba impregnada de la disciplina de un hombre que había vivido según las normas. Julia, comenzaba la carta, nunca te reconocerán porque tu existencia es un recordatorio de lo que no son. No busques su validación. Busca la verdad. Leí la siguiente línea y un terror gélido me invadió. La verdad te dará paz, pero solo cuando sepas qué hacer con ella. Esto no era solo un consuelo, era una advertencia. No solo me estaba dando una llave al pasado, me estaba dando una carga, una responsabilidad que iba mucho más allá de una disputa familiar. Me estaba dando una nueva misión. Y por primera vez en mi vida, sentí el peso aterrador y liberador de sentir que realmente confiaban en mí. No volví a casa esa noche. La verdad, o al menos el principio de ella, era un trozo de metal frío y duro en el bolsillo de mis vaqueros. Se sentía más pesado de lo debido, una fuerza gravitacional que me alejaba de mi dolor personal y me devolvía a mi propósito profesional. El dolor podía esperar. La misión había comenzado. Conduje de vuelta a Fort Stewart, las puertas familiares, una imagen bienvenida en la oscuridad que se cernía sobre mí. Mi apartamento, con su silencioso vacío, se sentía como una carga. Lo que necesitaba era control. Lo que necesitaba eran datos. Mi oficina estaba en el CIF, el Centro de Información Confidencial Compartimentado. Para los civiles es solo un acrónimo insulso. Para mí era un santuario de lógica, un búnker de hormigón donde las emociones no podían penetrar. No hay ventanas en un esquife, el aire es perpetuamente frío y sabe a reciclado. El único sonido, el zumbido constante y sordo de los servidores que procesan los secretos de la nación. Es un lugar diseñado para el aislamiento, para la concentración. Esta noche, ese aislamiento se sentía menos como una prisión y más como una armadura. Me abrí paso con mi placa a través de 3 capas de seguridad. La pesada puerta de la bóveda se cerró con un siseo tras mí, aislándome del mundo exterior. Dentro, bajo las implacables luces fluorescentes, no era Julia Fox, la hija rechazada. Yo era el Capitán Fox, de inteligencia G2. Me senté en mi terminal, la silla ergonómica de mi comodidad habitual, e inicié sesión. Esto no era Google. Era JWICS, el Sistema de Comunicación de Inteligencia Mundial Conjunto, el Internet clasificado privado de los militares, un lugar donde se guardan las verdades y se entierran las mentiras. Mis dedos revoloteaban sobre el teclado. La memoria muscular de mi trabajo se apoderó de mí. Escribí el nombre de la placa de identificación en la búsqueda global. FAO, Marcus W. Pulsé Intro. El sistema, con su memoria casi infinita, tardó unos instantes en revisar décadas de archivos digitalizados, desde informes posteriores a la acción hasta comunicados desclasificados. Durante 30 agonizantes segundos, el cursor parpadeó en la pantalla. Cada destello, un latido de mi propio corazón. Entonces apareció un único y delgado archivo. Lo abrí. La información era escasa, el equivalente digital de un fantasma. Sargento Marcus Fallow, Fuerza de Reconocimiento del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Un bateador contundente. Estado desaparecido en combate. Mis ojos recorrieron el horizonte, mi entrenamiento me obligaba a absorber cada detalle hasta que se posaron en una línea que hizo que el aire frío del esquife se sintiera como hielo en mis venas. Teatro de Operaciones Furia Urgente, Granada. Fecha del incidente, 25 de octubre de 1984. Granada, 1984. La fecha se me quedó grabada a fuego. De inmediato, abrí una ventana de seguridad aparte. Mis dedos estaban firmes, sin delatar la agitación que sentía en mi interior. Saqué el historial de servicio del teniente coronel Everett Whitmore, mi abuelo.
Me lo sabía de memoria. De niña, lo leía como otros niños leían cuentos de hadas. Era la historia de mi héroe, una hoja de ruta de honor y deber que había intentado seguir toda mi vida. Conocía cada mención, cada destino, cada ascenso, y sabía con absoluta certeza la última entrada. Seguía ahí, inalterado, un punto fijo en el universo de mi vida. Baja honorable y jubilación. Junio de 1982. El peor de todos. Miré las dos fechas en la pantalla, una al lado de la otra. 1982, 1984. 2 años de diferencia, 2 años completos. Mi abuelo llevaba 29 meses como civil cuando el sargento Marcus Fallow desapareció en combate. En mi mundo, el de la inteligencia, no hay coincidencias, solo patrones no reconocidos. En el mundo de los registros militares no hay errores, solo mentiras. Esto no era solo una anomalía, era una imposibilidad. Era una discrepancia flagrante e imperdonable en los textos sagrados de las Fuerzas Armadas. Era un pecado capital, una corrupción deliberada del único sistema sobre el que había construido toda mi vida. Los cimientos de mi mundo no solo se quebraron, sino que se desintegraron, dejándome en caída libre. El sol era una pálida insinuación en el cielo del este. Cuando finalmente regresé al almacén, ya no era un lugar de recuerdos, ahora era la escena de un crimen. Lo vi todo a través de una nueva lente, el frío filtro analítico de mi profesión. Cada objeto era una prueba, cada mota de polvo era una posible pista. Trabajé metódicamente, dividiendo mentalmente el baúl en secciones. Examiné cada pliegue de los uniformes doblados, revisé los bolsillos, pasé los dedos por las costuras, y allí, escondida bajo el forro de lona desgastada en el fondo del baúl, la encontré. Una sola fotografía en blanco y negro. Era vieja, con los bordes curvados por el tiempo. En él, una versión más joven de mi abuelo, delgado y robusto con sus fatingsues de campo, rodeaba con el brazo a otro marine. El hombre reía, con una amplia sonrisa espontánea que iluminaba su rostro. Por la edad, supe que debía ser Marcus. Pero no fue eso lo que me hizo dejar de respirar. Fue el espacio entre ellos. Un extraño vacío. Alguien había tomado una cuchilla afilada, quizá un cuchillo Ka-Bar estándar, y había extirpado quirúrgicamente a una tercera persona de la fotografía. El corte era perfecto, limpio, frío y deliberado. No se trataba del acto torpe de un amante despechado que desgarra un recuerdo doloroso. Era la precisión de un soldado redactando un documento. Fue la eliminación calculada de una amenaza, la limpieza de un registro. Alguien estaba editando la historia, y el pensamiento escalofriante que me asaltó fue que el editor podría haber sido el mismo hombre al que llamaba mi héroe. Supe entonces que los archivos digitales y las fotografías polvorientas solo podían llevarme hasta cierto punto. Había llegado a un callejón sin salida. Los datos podían decirme qué pasó, pero no por qué. Para eso necesitaba una fuente humana. De vuelta en mi apartamento, saqué la vieja libreta de direcciones de mi abuelo. Era un pequeño volumen encuadernado en cuero, con las páginas llenas de su currículo disciplinario. Hojeé los nombres, la mayoría tachados con el paso de los años. Entonces lo encontré, un nombre que figuraba entre los veteranos de Vietnam. Amos Hargrove, ex SEAL de la Marina de los AEUU, sirvió con mi abuelo. Encontrar a un SEAL retirado que no quiere ser encontrado es casi imposible, pero yo no era civil. Una llamada de un capitán del ejército en activo tiene peso. Abre puertas. Me llevó 2 horas navegando por redes de veteranos y haciendo preguntas cuidadosamente formuladas, pero finalmente conseguí su número en un tranquilo pueblito pesquero de la costa de Florida. Ensayé mis diálogos y marqué, con el corazón latiéndome a un ritmo táctico constante. Una voz vieja y áspera contestó al tercer timbrazo. Hargrove. Señor Harrove, dije, con voz seria. Soy la capitana Julia Fox. Soy la nieta de Everett Whitmore. Necesito hablarte de una vieja operación.
El silencio al otro lado de la línea era denso, cargado de cautela y años de historia no contada. Casi podía oírlo evaluándome, decidiendo si era una amenaza. Finalmente, la voz cansada y ronca regresó, resignada. Mañana, Salty Dog Café a las 6 am. La línea se cortó. Tenía mi reunión y mi primera pista real. El viaje de 4 horas hacia el sur por la I-95 antes del amanecer debería haber sido una prueba de resistencia agotadora. Pero por primera vez en semanas, no solo me alimentaba la cafeína y la ira, me impulsaba un rayo de esperanza. La cinta negra de la autopista se desplegaba ante los faros de mi jeep. El mundo seguía dormido. En la soledad del asiento del conductor, me permití un lujo que no había sentido desde antes de la reunión de la VFW. Optimismo. Amos Harg Grove era mi única pista, un fantasma del pasado de mi abuelo. Pero su voz al teléfono contenía algo que no había oído en años. Respeto. No había hecho preguntas. No exigió explicaciones. Oyó el nombre de Everett Whitmore, y eso fue suficiente. En ese breve intercambio profesional, yo no era la deshonrada Capitán Fox. No era el legado fallido de mi padre. Era la nieta de Everett Whitmore. El título me conectaba con una herencia de honor, no de vergüenza. Ese sentimiento, esa sensación de pertenencia, por tenue que fuera, fue un poderoso impulsor. Fue una muestra de la validación que mi padre me había negado con tanta crueldad. Durante unas preciosas horas, me permití imaginar que encontraba algo más que respuestas en ese pequeño café de Florida. Me permití imaginar que encontraba un aliado, tal vez incluso un amigo, alguien que conocía al hombre que realmente era mi abuelo, no la figura silenciosa y distante que recordaba. El pensamiento fue un pequeño resplandor cálido en el frío vacío de mi investigación. Eran, las 5 conan de la mañana. El cielo comenzaba a teñirse con los primeros destellos morados y naranjas hacia el este. El GPS indicaba que estaba a 30 minutos de mi destino, un tranquilo pueblo costero justo al otro lado de la frontera estatal. La esperanza en mi pecho se sentía sólida, real. Y entonces sonó mi teléfono. El sonido fue una violenta intrusión en la silenciosa cabina del jeep. Miré la pantalla. Número bloqueado. Mi entrenamiento se apoderó de mí al instante. Enderecé mi postura. Mis sentidos se pusieron en alerta máxima. No era una llamada social. Pulsé el botón de respuesta. Fox. Capitán Fox. La voz era masculina, grave y completamente monótona. Era una voz depurada de toda emoción, una voz que no reflejaba sorpresa, ni ira, ni curiosidad. Era la voz de un hombre que era solo una función, un instrumento. «Es ella», dije, sin que mi voz delatara la repentina tensión que se arremolinaba en mi estómago. Su reunión con Hargrove se canceló. No fue una sugerencia. No fue una solicitud. Fue una orden dada con la autoridad despreocupada de un hombre al que nunca le habían desobedecido. Apreté el volante con fuerza. Los nudillos se me pusieron blancos. «¿Quién habla?», pregunté, manteniendo un tono sereno. «Profesional». «Alguien le aconseja dar la vuelta y regresar a Fort Stewart», respondió la voz, con un ritmo pausado. «Olvídese del nombre Marcus. Hay campañas que no constan en los registros de servicio, capitán. No se convierta en un daño colateral». Un escalofrío, completamente distinto del aire matutino, me recorrió la espalda. Daño colateral. El término era clínico, impersonal. Así describiste una tragedia inevitable, una pérdida aceptable. Me decía que mi vida era prescindible. Me obligué a respirar. «No sé de qué hablas», dije, con una mentira fluida y practicada. Negarlo todo. Es la primera regla de compromiso. Hubo una pausa al otro lado, pero no fue una vacilación. Fue la pausa de un profesor dándole un momento a un alumno lento para que se pusiera al día. «Entonces, déjame ser más claro», continuó la voz. Su tono desapasionado, de alguna manera, era más amenazante que cualquier amenaza.
Cascade Echo es una operación alfa del Reglamento 302. No existe. Si sigue cavando, capitán, nadie vendrá a salvarlo porque oficialmente no corre ningún peligro. La línea hizo clic. Se había ido. El silencio que dejó atrás fue ensordecedor. Era más denso, más profundo que el silencio anterior. Iba solo en mi coche a 112 km/h por una autopista oscura, pero me sentía expuesto como si estuviera desnudo bajo un foco. Reglamento 302 Alfa. La designación no figuraba en ningún manual de campo que hubiera estudiado, no figuraba en ninguna lista oficial de protocolos. Era jerga. Era el tipo de término que se escucha susurrar en CIFs a altas horas de la noche, una historia de fantasmas que los operadores se cuentan. Era la clasificación no oficial para las operaciones más oscuras, las misiones tan profundas, tan sucias que el gobierno negaría su existencia hasta el último día. Operaciones denegables, extraoficiales, imposibles de rastrear. Mi entrenamiento me gritaba que diera la vuelta. Esta era una batalla imposible de ganar. Era un capitán con autorización de alto secreto, pero formaba parte del sistema. Esto era algo externo al sistema. Esta era una fuerza capaz de cancelar una reunión con un Navy SEAL retirado con una sola llamada. Una fuerza que conocía mi nombre, mi rango y mi ubicación exacta. Podrían borrarme del mapa, y como la voz había prometido de forma tan escalofriante, nadie sabría siquiera que debía buscar mi cuerpo. El miedo era algo físico, un frío nudo de pavor en las entrañas. Pero algo más se alzaba para contrarrestarlo, una oleada de desafío ardiente y furiosa. Mi padre había intentado borrarme con palabras, ahora estas sombras intentaban borrarme con amenazas. Una cita del General Patton, que mi abuelo solía recitar, me vino a la mente. Si todos piensan igual, entonces alguien no está pensando. La voz del teléfono, mi padre, los soldados silenciosos de la VFW, todos pensaban igual. Todos me decían, a su manera, que me mantuviera al margen, que conociera mi lugar, que me callara. Creían que una sola amenaza anónima podría hacerme abandonar mi misión. Creían que simplemente daría la vuelta con mi jeep y olvidaría todo lo que había encontrado. No sabían quién era. Soy la nieta de Everett Whitmore. Soy oficial del Ejército de los Estados Unidos. No retrocedo ante una amenaza. No abandono la búsqueda de un soldado desaparecido en combate. Mi pie, que había soltado el acelerador, ahora pisaba con fuerza. El motor del jeep rugió en respuesta, y la aguja del velocímetro superó los 80. No solo continuaba mi misión, estaba acelerando hacia la tormenta. Esa advertencia no era una señal de alto, era una confirmación. Cascade Echo era real, y fuera lo que fuese, valía la pena matar por ello. Bien. Ahora sabían que iba a venir. La advertencia en la carretera no era un elemento disuasorio, era un mapa de carreteras. Me decía exactamente dónde no mirar, lo que significaba que sabía con precisión dónde se escondía la verdad. Los canales oficiales, JWICs, los registros de servicio, todo en la red digital militar estaba comprometido. Estaban vigilados, me estaban alejando del pasto y mi única opción era saltar la valla. Necesitaba algo analógico, algo físico, algo que no se pudiera borrar con solo pulsar una tecla. Necesitaba ir a la fuente. Esa noche reservé un vuelo de ida a San Luis, Missouri. Destino: el Centro Nacional de Registros de Personal, el gigantesco núcleo burocrático de la historia militar de la nación. Entrar por la puerta principal, ya que el Capitán Fox no era una opción, y probablemente mi nombre ya estaba marcado. Tuve que entrar por una entrada lateral, y para eso tuve que llamar a un agente. La deuda era con un coronel cuya carrera había salvado hacía 2 años con un informe de inteligencia oportuno que le impidió llevar a su unidad al desastre. Me debía una. Él lo sabía y yo lo sabía. Cuando contestó el teléfono, su voz sonaba cansada. «Necesito 15 minutos en el congelador», dije. Sin preámbulos, sin charlas intrascendentes.
El silencio de su lado fue largo y pesado. El congelador no era una designación oficial que se encontraría en un mapa. Era un término interno para los niveles subterráneos de alta densidad y clima controlado, donde se guardaban bajo llave los registros más sensibles y, a menudo, los más oscuros. Era el agujero de la memoria de la nación. Julia, sea lo que te interese, tienes que irte, dijo finalmente con voz grave y una advertencia. No puedo, respondí. Señor. Otra larga pausa. Lo oí suspirar. El suspiro de un hombre que sopesa su pensión frente a una deuda de honor. Tienes 10 minutos, dijo con voz sombría. Haré que alguien te espere en el muelle de carga oeste a las 22 Iris. No llegues tarde. Y Julia, que nadie te vea. Nunca participé en esto. La llamada terminó. Era el final. La apuesta final. Si me atrapaban, no sería una reprimenda. Sería un juicio. El fin de mi carrera, la pérdida de todo por lo que había trabajado. Acepté las condiciones. El congelador hizo honor a su nombre. El aire era gélido y seco, con olor a papel viejo y conservantes químicos. Mi contacto era un archivista mayor y nervioso que no me miró. Simplemente señaló una única terminal de computadora anticuada que brillaba con un brillo verde en la oscuridad opresiva y luego se fundió con las sombras. La habitación era una caverna de estanterías metálicas que se extendía hacia la oscuridad y se perdía en todas direcciones. El silencio era absoluto. Mis 10 minutos transcurrían. Me senté, con los dedos fríos sobre el teclado. Introduje el único código de acceso que tenía, las 2 palabras que aparecían en la tapa del baúl, eco en cascada. La pantalla parpadeó. Apareció un nuevo mensaje. Se requiere autenticación secundaria. Mi mente regresó al mapa táctico de Granada que había encontrado en el cofre. Estaba lleno de cuadrículas, coordenadas y marcas operativas. Pero un conjunto de números había sido rodeado tenuemente con lápiz, una coordenada que no correspondía a nada en el mapa. No era una ubicación, era una contraseña. Escribí los 8 dígitos, 45 y 1984. Se me cortó la respiración. La pantalla parpadeó una vez, luego 2, y entonces un solo archivo se materializó del éter digital. Una designación de archivo sin sentido oficial. Archivo 12. Alfa CE. El corazón me latía frenéticamente en las costillas. Lo abrí. El archivo era un denso mosaico de informes redactados, comunicados codificados y fría jerga militar clínica. Era un historial operativo, pero con enormes lagunas ocultas. Me desplacé más rápido, buscando palabras clave. Whitmore, Granada. Se me acababa el tiempo. Entonces vi un encabezado de subsección. Era una categoría estándar de evaluación de inteligencia, pero verlo en este contexto me pareció profano. Sección 4. Riesgos colaterales. Debilidades explotables. Hice clic y se me vino el mundo encima. Solo había una entrada, una sola línea mecanografiada, tan fría e impersonal como el informe de un forense. Asset E. Hija de TFW. 3 años. Savannah, GA. Nombre de nacimiento. Theophania F. Whitmore. Leí la línea una y otra vez. La palabra flotaba ante mis ojos, negándose a tener sentido. Theophania. El nombre era un fantasma en mi lengua. La elección de mi madre. Un hermoso nombre antiguo de una santa a la que admiraba. Un nombre que mi padre había descartado por ser demasiado suave, demasiado débil. Lo cambió por Julia antes de tener la edad suficiente para distinguirlo. Era yo. Era el activo E. Una oleada de náuseas me revolvió el estómago, caliente y ácida. En este archivo, esta oscura historia de una misión fallida. Yo no era una persona. No era una hija ni una nieta. Era un riesgo,
una vulnerabilidad, un objetivo potencial. La identidad cuidadosamente construida de la capitana Julia Fox se hizo añicos, dejando atrás a una niña de 3 años aterrorizada cuyo nombre ni siquiera reconocía. Me temblaba la mano mientras bajaba la página. Debajo de la entrada había un documento escaneado, una carta manuscrita, el guión, un pergamino furioso y desesperado. Era de Marcus. Un último mensaje frenético a un contacto desconocido. Si Whitmore y sus sabuesos no me sacan, hablo. Decía, le cuento al mundo sobre Cascade Echo y empezaré por decirles que tiene una nieta en Savannah. Ella es mi as en la manga. Una sola llamada bastaría para hacerla desaparecer. Tuve que agarrarme al borde del frío escritorio metálico para no caerme. La habitación daba vueltas. Marcus Fallow, el hombre que creía un soldado desaparecido, una víctima, había planeado usarme, secuestrarme o matarme para salvar su propio pellejo. Yo era su influencia. Y mi abuelo, el teniente coronel Everett Whitmore, no había estado en una misión autorizada. No había ninguna orden oficial. Cuando fue a Granada 2 años después de jubilarse, no era soldado, era cazador. Había desobedecido órdenes directas, se había desentendido por completo y había emprendido una operación clandestina en solitario. No había ido a rescatar a Marcus Fallow. Había ido a silenciarlo para siempre, a protegerme. Cada recuerdo de mi vida se reconfiguró en ese instante repugnante y desgarrador. Su distancia, su frialdad, la forma en que nunca me miraba con cariño. No era desdén. No era decepción, era un escudo. Me había alejado, me había mantenido a distancia para protegerme del mundo en el que vivía, el mundo que veía a una niña de 3 años como un activo y. Una cita de la escritora Brené Brown me vino a la mente, algo que había leído una vez y que había descartado como psicología civil. La vulnerabilidad no es ganar ni perder. Es tener el coraje de presentarse cuando no puedes controlar el resultado. Yo no tenía el control. Toda mi vida había sido un peón en un juego que desconocía. Pero allí estaba. Me presenté. Y ahora tenía que afrontar la devastadora verdad de lo que mi abuelo había hecho por mí. No solo había sacrificado su carrera, había sacrificado su alma. El vuelo de regreso a Savannah fue un borrón. Me moví por el aeropuerto como un sonámbulo, el mundo, mudo y distante, como si lo observara a través de un cristal grueso. La verdad que descubrí en ese archivo frío y oscuro no era una pieza de inteligencia que pudiera procesar y archivar. Era demasiado grande, demasiado pesada. Era un ser vivo, un parásito que se había pegado a mi alma, y su peso me aplastaba. Esa noche, dormir fue imposible. Mi apartamento, normalmente un remanso de orden y tranquilidad, parecía una tumba. El silencio era sofocante, lleno de los fantasmas de preguntas que nunca supe hacer. La frase del archivo se repetía en mi mente en un bucle infinito. Nombre de nacimiento: Theophania F. Whitmore. Un nombre que pertenecía a una desconocida, una niña pequeña, que era un objetivo. Tenía que salir. Conduje sin rumbo por las calles de la sabana. El familiar musgo español colgando de los robles parecía sudarios funerarios bajo el resplandor amarillo de las farolas. Necesitaba ruido, necesitaba luz. Necesitaba la realidad cotidiana de otras personas viviendo sus vidas para anclarme en el presente. Terminé donde terminan muchos sureños cuando se pierden en medio de la noche. El faro luminoso y acogedor de una cafetería de waffles. En cuanto entré, la sobrecarga sensorial fue un alivio. El olor a tocino chisporroteante y café recién hecho, el tintineo de los platos, el murmullo de las conversaciones. Era una sinfonía de normalidad. Me deslicé en una cabina, pedí un café solo que no quería y me quedé allí sentado, dejando que el mundo ordinario me invadiera, intentando ahuyentar la extraordinaria oscuridad que había consumido el mío. No sé cuánto tiempo me quedé, mirando fijamente mi taza como si las respuestas flotaran en el líquido negro. 1 hora,
quizá 2. Finalmente, la sensación de asfixia en el pecho se alivió lo suficiente como para que pudiera respirar. Pagué la cuenta y volví a salir al aire fresco y húmedo del estacionamiento, y fue entonces cuando mi entrenamiento me gritó. Estaba apoyado en la puerta del conductor de mi jeep, con un pie cruzado sobre el otro, completamente relajado. Era alto, de hombros anchos, y llevaba una sencilla chaqueta bomber de nylon a pesar del calor de Georgia. En la penumbra, apenas pude distinguir el símbolo de su gorra azul oscuro, el icónico tridente de un Navy SEAL. Se me heló la sangre, pero no lo dudé. No aminoré el paso. El miedo era un lujo que no podía permitirme. Me detuve justo delante de él, cuadré los hombros e hice lo único que sabía hacer. Me presenté. «Soy la capitana Julia Fox», dije con voz clara y firme, cortando el aire nocturno. El hombre que me había estado observando con una expresión completamente neutral se irguió. Fue un cambio sutil, pero lo reconocí al instante. Ya no veía a una mujer asustada en un estacionamiento. Veía a un oficial. Su postura cambió de un remanso de paz a algo parecido a un descanso de desfile. Me dedicó un único y brusco asentimiento, un gesto de respeto de un profesional a otro. Luego se bajó del coche, se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo entre las sombras tan silenciosamente como había aparecido. Y comprendí que no era una amenaza, era un centinela, un ángel guardián con chaqueta bomber enviado para asegurarme de que estuviera a salvo después de haber pateado el avispero. La comunidad, como la había llamado la voz al teléfono, no me estaba buscando, me estaban protegiendo a la nieta de uno de los suyos. Como si estuviera en Q, mi teléfono vibró en el bolsillo. Lo saqué. Número bloqueado. Respondí sin decir palabra. Era la misma voz monótona y sin emoción, la del operador. Pero esta vez el tono no era una advertencia. «Era un informe, ¿sabe?», dijo. No era una pregunta. «Sí», respondí. Mi voz apenas un susurro. Everett Whitmore actuó contra el protocolo. La voz declaró, un simple informe de los hechos. Fue a Granada por su propia cuenta. Su misión no era rescatar a Marcus, era neutralizar una amenaza directa a su linaje. Hubo una breve pausa, apenas un instante de silencio. Podríamos haberlo llevado a juicio. Sus acciones no estaban autorizadas, pero algunas misiones quedan fuera de los manuales. Capitán, su abuelo. Él fue la espada para destruir al enemigo y el escudo para proteger lo más preciado. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, un doloroso y hermoso epitafio. La espada y el escudo. Era la descripción más honorable de un soldado que jamás había escuchado, y algo me quebró por dentro. ¿Por qué? La pregunta me arrancó la garganta, áspera y desgarrada, mientras los muros cuidadosamente construidos de mi disciplina militar se desmoronaban. Mi voz se quebró por primera vez. ¿Por qué fue tan frío conmigo toda mi vida? Me miraba como si fuera un extraño. Por primera vez, un rastro de algo más que frialdad profesional se filtró en la voz del operador. Era casi empatía, porque esa era la única manera de protegerte, capitán, dijo, suavizándose un poco el tono. En nuestro mundo, el amor es una brecha de seguridad, es una vulnerabilidad que puede explotarse. Después de Granada, supo que tenía que borrarte de su vida, alejarte para asegurarse de que nadie pudiera usarte para llegar a él. Su distancia era su campo de batalla. Luchó en ella todos los días de su vida para que pudieras estar a salvo. La línea se cortó. Me quedé sola en el estacionamiento vacío de Waffle House. Los teléfonos seguían pegados a mi oído, y las lágrimas, las que había contenido toda mi vida, finalmente brotaron. No eran lágrimas por la niña que se sentía desamparada. Eran para el viejo soldado que se había visto obligado a tratar a su gran amor como un secreto clasificado. El hombre que había cargado con una carga de sacrificio silencioso y solitario, cada día solo por mí. Durante todos esos años buscando su aprobación, sintiéndome decepcionada, lo había malinterpretado todo. Su frialdad no era rechazo, era su máximo acto de protección.
Si alguna vez tuviste un padre, un abuelo o alguien a quien amaste que te demostró su amor de una manera complicada, difícil o silenciosa, por favor, apoya esta historia con un me gusta. Y si te sientes cómodo, simplemente comenta diciendo, lo entiendo. Porque a veces las mayores batallas son las que nunca llegamos a ver. No me habían abandonado. Había estado protegida. Siempre fui su misión más importante. La revelación en el estacionamiento de Waffle House no me trajo paz. Me trajo una claridad profunda y dolorosa. Mi abuelo no era una figura fría y distante. Era un escudo, un guardián silencioso que había sacrificado su propia paz mental por mi seguridad. El peso de ese conocimiento recaía sobre mí, no como una carga, sino como un deber sagrado. Su historia no podía quedar enterrada en un baúl olvidado y un archivo de la vista negra. Su honor tenía que ser restaurado. De vuelta en mi pequeño apartamento en la sabana, me senté frente a mi portátil. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las persianas, proyectando largas sombras en el suelo. En la mesa a mi lado, había dispuesto las pruebas como un soldado que prepara su equipo de campaña. El descolorido mapa táctico de Granada, el frío acero de la placa de identificación de Marcus Fallow y una copia impresa del expediente designado 12 Alpha CE. Eran los componentes de una historia que se había mantenido en la oscuridad durante demasiado tiempo. Abrí un nuevo correo electrónico. Mis dedos revoloteaban sobre el teclado con un propósito que no había sentido en toda mi vida. 2. Junta de Condecoraciones del Ejército, Pentágono. Asunto. Recomendación para la Medalla de Honor Póstuma, Teniente Coronel Everett Whitmore. Escribí con la precisión clínica de un oficial de inteligencia. Detallé la operación no autorizada en Granada. Describí cómo el teniente coronel Whitmore, entonces civil, había neutralizado por sí solo una amenaza creíble para la seguridad nacional, un agente deshonesto que amenazaba con exponer una operación encubierta. Adjunté la carta escaneada de Fallow como prueba de la amenaza. Fue cuidadoso, preciso. Nunca mencioné que la amenaza, la influencia que pretendía usar, era una niña de 3 años. Nunca mencioné mi nombre. Lo presenté como un acto de patriotismo desinteresado, un soldado que dejaba el retiro por última vez para proteger a su país, sin importar el costo personal. Con un clic, podía reescribir la historia. Podría transformar a mi abuelo, de un tranquilo jubilado, en el héroe nacional que merecía ser. Y una pequeña parte vengativa de mí admitió que podía echarle esa victoria en cara a mi padre. Podría demostrar que el legado que tanto anhelaba se construyó sobre una base que ni siquiera él comprendió. Mi dedo se cernía sobre el ratón, suspendido sobre el botón de enviar, pero dudé. Una fría oleada de duda me invadió. ¿Era esto lo que él habría querido? Estaba honrando sus acciones, sí, pero estaba traicionando su intención. Su misión final no había sido convertirse en un héroe. Su misión final era protegerme. Y la esencia de esa protección era el silencio, la invisibilidad. Se había borrado de mi vida para mantenerme a salvo. Al sacar a la luz su historia, ¿lo honraba o deshacía el sacrificio que había hecho? Estaba entre 2 opciones imposibles: justicia para el soldado o lealtad hacia el abuelo. Necesitaba una última información. Necesitaba saberlo. Cogí el teléfono y marqué el número de mi padre. Contestó al segundo timbre, con la voz tan fría y cortante como siempre. «Padre», dije, prescindiendo de cualquier cortesía. Eco en cascada. «Marcusau, lo sé todo». El silencio que siguió fue diferente a cualquier otro que hubiera compartido con él. No era el silencio de la desaprobación ni del rechazo. Era el silencio profundo y consciente de un soldado que llevaba décadas esperando esta misma transmisión. «Sí», dijo finalmente el General Fox, con la voz desprovista de emoción. «Ya me lo imaginaba. Tu abuelo me hizo jurar». Las palabras me impactaron como un golpe físico, una segunda traición aún más profunda que la primera. «Lo sabías», susurré, con la voz temblorosa por una nueva oleada de agonía.
Sabías lo que hizo por mí y me trataste así en la VFW toda mi vida. La voz de mi padre se endureció. Recuperó la dureza familiar. Eso no te incumbía. Su legado no es una historia conmovedora para contar en cenas, es una carga. Tenía que ver si eras lo suficientemente fuerte para soportarlo o si te desmoronarías y lo usarías como excusa para buscar compasión. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones, se me hizo un nudo en la garganta. No era odio, ni siquiera indiferencia. Era una prueba cruel, inhumana y para toda la vida, diseñada por el único hombre que debería haberme protegido de tales cosas. ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó el General Fox con un tono frío y desafiante. Lo vas a hacer público, ¿verdad? ¿Para demostrarme que me equivoco? Guardé silencio, incapaz de hablar por encima del nudo de dolor y rabia que sentía en la garganta. Antes que lo hagas, continuó, y por primera vez oí una grieta en su fachada de hierro, un atisbo de profundo cansancio. Pregúntate esto. Tu abuelo sacrificó su reputación, su honor público, para mantenerte a salvo e invisible. Si sacas esto a la luz, ¿lo estás honrando o estás destruyendo su misión final? El verdadero honor no está en el metal, Julia. Está en las cargas que eliges llevar en silencio. Colgó. Me quedé mirando el botón de enviar en la pantalla, mi mundo reducido a esa única palabra pulsable. Las palabras de mi padre resonaban en mi cabeza, una trampa cruel y lógica. Pero algo faltaba. Su filosofía era la del deber frío y duro. El sacrificio de mi abuelo parecía algo más. Mi mirada se posó en el viejo baúl. Recordé algo que había pasado por alto con las prisas, una pequeña y polvorienta grabadora de casetes. Encontré la cinta dentro y pulsé el play. Un siseo sordo llenó la habitación y entonces oí su voz. Mi abuelo es más joven, más fuerte de lo que recordaba, pero con la misma autoridad serena. Hablaba con alguien, con otro hombre. Su voz era baja y confesional. La misión fue un fracaso. Decía, perdimos hombres valiosos. No hay informe que puedas escribir que cambie eso. No entierres tus errores. Los llevas encima. Es el precio de este uniforme. La cinta se apagó. Volví a mirar la pantalla. Por fin lo entendí. Mi padre veía el legado como una carga de silencio, un secreto que guardar. Pero mi abuelo lo veía como una carga de responsabilidad. No se entierra, se carga. Sabía lo que tenía que hacer. Mi padre veía el honor como una carga de silencio, pero la voz de mi abuelo en aquella vieja cinta me enseñó algo diferente. No se entierran los errores, se cargan con ellos. Era el precio del uniforme. No ocultaba su historia, la cargaba con ella. Y ahora yo también lo haría. Mis ojos se apartaron de la pantalla del portátil y volvieron al botón de enviar. No borré el correo. Borrarlo habría sido un acto de miedo, de borrado. No se trataba de eso. En cambio, con un clic silencioso y deliberado, arrastré el borrador a mi carpeta de archivo. No se enviaría, pero tampoco se destruiría. Se llevaría. Mi decisión estaba tomada. Ahora tenía que llevarla a cabo. Con la misma precisión con la que planeaba una misión, comencé una nueva clase de ceremonia. Encendí mi impresora e imprimí uno a uno los textos sagrados de la historia secreta de mi familia. La copia nítida y limpia del archivo designado 12 Alpha CE. Sus palabras mecanografiadas, un marcado contraste con el horror que describían. El escaneo granulado de la desesperada carta amenazante de Marcus. Y por último, la copia oficial del historial de servicio de mi abuelo, el documento que contenía la mentira que había protegido la verdad durante tanto tiempo. Apilé los papeles, con los bordes perfectamente alineados. La pila se sentía increíblemente pesada en mis manos, mucho más pesada que su peso físico. Metí todo el expediente en un grueso sobre de seguridad marrón, de esos que se usan para documentos clasificados. Cerré la solapa.
El adhesivo emitió un suave sonido final en la tranquilidad de mi apartamento. A la mañana siguiente, pedí unos días de permiso y preparé una maleta pequeña. No necesitaba mucho. Esto no eran vacaciones. Era una peregrinación. Me subí a mi jeep y puse rumbo al norte, incorporándome al interminable río de asfalto que era la Interestatal 95. Mi destino, College Park, Maryland, los archivos nacionales. El viaje de 10 horas fue una larga meditación hipnótica. Los kilómetros se desvanecían tras de mí mientras el paisaje cambiaba de las tierras bajas de Georgia a las ondulantes colinas de las Carolas y Virginia. No escuchaba música ni podcasts, solo escuchaba el zumbido de los neumáticos en la carretera y el eco de la voz de mi abuelo en mi memoria. Lo recordaba citando las escrituras una vez, en una rara tarde tranquila de mi adolescencia. Estaba limpiando su vieja pistola de servicio, un ritual que realizaba con reverencia. Le pregunté por qué hizo lo que hizo, por qué había elegido la vida de soldado. No levantó la vista de su trabajo, simplemente citó en voz baja y retumbante: «Nadie tiene amor más grande que este, dar la vida por sus amigos». En ese momento, pensé que se refería a morir en batalla. Ahora, conduciendo por el corazón del país al que había servido, finalmente lo comprendí. No había entregado su vida en un resplandor de gloria. Había entregado su vida, su carrera, su reputación, su relación conmigo, pieza a pieza, cada día en silencio. Fue un sacrificio más silencioso, más solitario y quizás mayor. Cada kilómetro que conducía me hacía sentir como si me alejara un paso de la chica egoísta que ansiaba reconocimiento y me acercara al soldado que comprendía el peso de ese sacrificio. Al llegar a los archivos nacionales, me sentí menos como un edificio gubernamental y más como un templo dedicado a la memoria. No pasé por la entrada principal ni intenté usar mis credenciales militares. No era un asunto oficial, era personal. Encontré una sección tranquila y con menos tráfico y me acerqué a un archivista mayor que trabajaba tras un gran escritorio de madera. Tenía esa mirada serena y conocedora que había visto 1000 historias pasar. «Disculpe», dije con voz tranquila. «Tengo una colección de documentos familiares delicados. Me gustaría guardarlos en un almacén sellado a largo plazo». Me miró. Su mirada se detuvo un instante. No solo vio a una joven vestida de civil. Me di cuenta de que veía el uniforme invisible que yo llevaba, el que define el deber y el propósito. Vio a un soldado. Asintió lentamente, comprensivo, y deslizó un formulario sobre el escritorio sin decir palabra. El formulario era sencillo: nombre, fecha, contenido. Pero entonces había una línea que preguntaba el motivo del techo. Mi padre la habría dejado en blanco. Para él, la razón era evidente: el secreto. Pero para mi abuelo, y ahora para mí, la razón lo era todo. Tomé el bolígrafo y escribí una sola línea clara: para proteger el honor de un soldado. Antes de entregarle el sobre, saqué una pequeña tarjeta en blanco de mi billetera. En él escribí una nota breve, un mensaje y una botella para el futuro. No lo firmé. El mensaje no era mío. Era del legado mismo. Algunos secretos se crean para protegerlos, escribí. Pero los que valen la pena guardar siempre encuentran al soldado indicado para escucharlos. Coloqué la tarjeta sobre los documentos dentro del sobre y lo sellé por última vez. En la etiqueta exterior, escribí las instrucciones para que se sellara por 50 años y no se abriera excepto por solicitud directa de un descendiente de Whitmore. Le entregué el paquete al archivista. Lo tomó con silenciosa reverencia, como si aceptara un objeto sagrado. Lo selló con un pesado sello de aspecto oficial, con la fecha resonando con firmeza. Luego metió el sobre en una caja metálica gris de archivo. Cerró la tapa y giró la llave en la cerradura. Clic. El sonido fue leve, pero resonó en la vasta y silenciosa habitación. No era el sonido de una puerta al cerrarse, era el sonido de una misión cumplida.
Una profunda sensación de paz me invadió, una tranquilidad que nunca había conocido, el peso que había cargado desde que abrí ese baúl, el peso de la ira, la confusión y la traición se había aliviado de repente. No había desaparecido, simplemente lo habían puesto en su lugar, lo habían guardado, lo habían honrado y lo habían llevado. El largo viaje de regreso a Georgia desde Maryland fue un ejercicio de silencio, no el pesado y opresivo silencio de mi infancia, sino uno nuevo. Un silencio cómodo y contemplativo llenó la cabina de mi Jeep. No encendí la radio ni escuché un podcast. Por primera vez, la quietud no era algo que soportar, era algo que habitar. Ahora la sentía como parte de mí, una compañera familiar en el camino a casa. Mi primera parada no fue mi apartamento. La pieza que encontré en ese archivo de Maryland no estaba destinada a esas 4 paredes, pertenecía a otro lugar. Conduje hasta las afueras de Savannah, al olvidado parque industrial, y me detuve en el almacén número 11. El lugar que una vez había sido fuente de misterio y terror ahora parecía un espacio sagrado, una capilla personal construida con chapa ondulada y hormigón. Deslicé la pesada puerta metálica hacia arriba, y el sol de Georgia, al caer la tarde, se derramó en el interior, iluminando las moes de polvo que danzaban en el aire como polen dorado. Proyectaba una luz cálida y reverente sobre el viejo baúl de madera que esperaba pacientemente en el centro de la habitación. No había venido con las manos vacías. De una pequeña bolsa saqué un paño suave y limpio y un botecito de pulimento para madera. Era el mismo que mi abuelo usaba para los muebles antiguos de su estudio. El aroma a aceite de limón y a viejos recuerdos llenó el pequeño espacio. Con los movimientos lentos y pausados de un soldado que cuida su arma, inicié la ceremonia. Limpié con cuidado las capas de polvo de la tapa del baúl. La veta de la madera oscura emergía como un mapa olvidado. Cada pincelada era una meditación, un agradecimiento silencioso. No solo estaba limpiando un mueble, estaba cuidando un monumento. Una vez que la superficie estuvo limpia y reluciente, comencé a construir mi pequeño monumento. Saqué el viejo reloj militar con su cristal agrietado y lo coloqué con cuidado en el centro de la tapa. Ya no era solo la evidencia de un conflicto olvidado. Ahora era el símbolo de un instante que se había detenido, un sacrificio hecho para que otra vida continuara. Junto a él, coloqué la placa de identificación de Marcus. Lo extendí, con las letras estampadas hacia arriba. Ya no era una acusación ni la clave de un misterio. Era un sombrío recordatorio del precio que se había pagado por todos. Estos 2 objetos, el reloj roto y la placa metálica, estaban uno al lado del otro, representando el principio y el fin de la última misión silenciosa de mi abuelo. Entonces, busqué en mi bolso la última pieza de mi ritual. Era una pequeña caja de hojalata, de esas que los soldados suelen usar para guardar sus pertenencias, cartas, fotos, pequeños recuerdos, una cápsula del tiempo. Dentro había guardado una copia cuidadosamente doblada de la carta que mi abuelo me había dejado con el señor Caldwell. Su caligrafía firme y disciplinada llenaba la página, las últimas órdenes de un comandante muy querido. Pero había añadido algo. Con una pluma estilográfica, la misma que usaba mi abuelo, escribí mis propias palabras al pie de la página. Era mi informe final, mi análisis posterior, presentado a través del velo del tiempo y la memoria. Misión cumplida. No eras la sombra, eras el escudo. Descanse tranquilo, teniente coronel. Cerré la caja de hojalata. El pequeño clic resonó en el silencio. La guardé dentro del baúl, ahora vacío. Era un mensaje para el futuro, una cápsula del tiempo que contenía una verdad que había sido llevada, comprendida y finalmente acallada. Me levanté y di un paso atrás, mirando mi trabajo por última vez. El baúl lustrado, el reloj, la placa de identificación, todo estaba en su sitio. El orden se había restablecido. No cerré el baúl. Dejé la tapa ligeramente cerrada.
un frasco, una invitación para cualquier historiador curioso o futuro descendiente que algún día se topara con este lugar. La historia no me pertenecería para siempre. Por ahora, solo era su guardián. Me di la vuelta y caminé hacia la entrada. Agarrando firmemente el picaporte, bajé la pesada puerta de metal corrugado. ¡Clang! El sonido del metal al chocar con el hormigón fue fuerte y definitivo, resonando en la quietud de la noche. Pero para mí no era el sonido de una puerta al cerrarse, no era el final de un viejo capítulo. Fue una última salva de fusil en solitario, disparada no en señal de duelo por un hombre fallecido, sino en honor a un legado que ahora viviría para siempre. El sonido metálico de la puerta del almacén no me atormentó. Había sido un sonido definitivo, y a su paso dejó un profundo silencio. Unos meses después, en una cálida mañana de domingo en Savannah, ese silencio se sintió como paz. No llevaba uniforme. Llevaba una camiseta sencilla y vaqueros, sentada en el porche de mi pequeño apartamento con una taza de café humeante. Mi vista se extendía sobre la verde extensión del Parque Forsyth, donde la famosa fuente brillaba con la luz de la mañana y el musgo español goteaba de los antiguos robles vivos como un encaje gris enredado. Por primera vez en años, el silencio no se sentía vacío, se sentía pleno. La carga del pasado no había desaparecido, pero ya no me agobiaba. Se había asentado en mí, se había reformado, se había convertido en mi columna vertebral, precisamente lo que me daba fuerza y me mantenía erguido. Estaba viendo a una pareja joven que empujaba a su hijo en un columpio cuando una figura apareció al borde de mi pasarela. Era mi padre. Tampoco llevaba uniforme. Con un polo sencillo y pantalones caqui, parecía más pequeño, más viejo. El aura imponente del general había desaparecido, sustituida por la serena fragilidad de un hombre que se acerca a la vejez. No había llamado antes. «Pasaba por aquí», dijo, con una voz más suave de la que estaba acostumbrado. Era la excusa habitual de un hombre que no sabía cómo expresar lo que realmente quería decir. No dije nada, solo señalé la silla vacía a mi lado. Se sentó y, durante un largo rato, observamos el parque juntos. Éramos dos soldados que dominaban el lenguaje del silencio. No había disculpas que ofrecer ni explicaciones que dar. Ambos comprendíamos el panorama del deber, la geografía de las decisiones difíciles. Finalmente, habló, con la mirada fija en la fuente a lo lejos. «Tu abuelo», dijo, con la voz cargada de toda una vida de emoción no expresada, «habría estado orgulloso de ti». Tomé un sorbo lento de mi café. Un año atrás, esas palabras lo habrían sido todo. Habrían sido la validación por la que había luchado toda mi vida. Ahora, eran solo palabras. Ya no las necesitaba, pero los acepté. No como una disculpa, sino como una tregua, un reconocimiento silencioso de que ambos éramos soldados con nuestras propias cargas, luchando nuestras propias guerras silenciosas. Simplemente asentí, y en ese momento, la larga batalla entre nosotros finalmente terminó. Mi vida encontró un nuevo ritmo después de eso. En Fort Stewart, me entregué a mi trabajo con un renovado propósito. Una tarde, me asignaron la tarea de mentora de una subteniente recién salida de West Point. Se llamaba Eva. Era brillante, decidida y llena de la misma duda intensa y persistente que una vez me consumió. Me vi reflejada en la necesidad que siempre tenía de demostrar su valía con el doble de ahínco que sus colegas hombres. Tras un ejercicio de campo particularmente agotador, limpiábamos nuestros rifles en el húmedo aire de Georgia. Guardó silencio un buen rato antes de mirarme por fin, con su joven rostro marcado por la fatiga y la incertidumbre. «Señora», empezó en voz baja, «¿cómo lo hace? Con todo, la presión, el juicio. ¿Cómo lo llevas todo?» La miré, y en sus ojos cansados e inquisitivos vi el fantasma de la joven cadete que fui. La chica que ansiaba un mapa, una señal de que iba por buen camino. Dudó un momento y añadió, «O sea, todo el mundo sabe de tu padre».
Tu legado familiar debe ser considerable. Dejé de pulir el cerrojo de mi rifle y la miré. Una sonrisa sincera, cálida y espontánea, se dibujó en mi rostro. La amargura que me había definido durante tanto tiempo había desaparecido, reemplazada por una sabiduría serena y asentada. Negué con la cabeza suavemente. El legado no es un nombre en un edificio ni las medallas que te dejan, dije con voz tranquila y clara. Mi abuelo me enseñó que el verdadero legado es la fuerza, la integridad y la bondad que dejas en los demás. Extendí la mano y la puse sobre su hombro. Su postura cansada se enderezó un poco. Y eso, continué, mirándola fijamente a los ojos, es el legado que puedes construir, empezando ahora mismo. Volví la mirada hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. No podía reescribir el expediente de mi abuelo. No podía rendirle el homenaje público que merecía, pero finalmente comprendí su misión y ahora tenía la mía. Ser el escudo de la siguiente generación, ser la persona que tanto necesitaba la teniente Eva a su edad. Capitana Julia Fox, soldado, nieta. Por fin había encontrado mi lugar. Era la guardiana del legado silencioso, y ese era el mayor honor de todos. Y así, mi guerra terminó, no con un estallido, sino con una silenciosa comprensión. Mi abuelo me enseñó que el legado no es lo que te queda, sino lo que llevas dentro, y la fuerza que dejas en los demás. Esa es mi misión ahora. Si este viaje ha significado algo para ti, tu apoyo significa muchísimo para nuestra comunidad. Por favor, considera darle a me gusta a esta historia y suscribirte para más viajes de fortaleza y resiliencia. Y en los comentarios, me honraría que compartieras solo una cosa. ¿Quién fue tu escudo protector? Gracias por escuchar.